Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Un diagrama eléctrico es la representación visual de elementos y conexiones en un circuito. Cada automóvil tiene sus diagramas eléctricos, pero todos tienen características en común. Las uniones físicas de los cables se representan con puntos. 5 volts retorno significa que es una tierra. 5 volts referencia significa alimentación. Si están unidos 2 o más líneas, es probable que sea una alimentación o tierra común. La ubicación de cada componente se indica a un lado de este. Para leer un diagrama eléctrico, sigue estos pasos. Identifica la simbología que vas a usar y el código de colores de las líneas que representan los cables. Encuentra en el diagrama los componentes que vas a analizar. Ubica los cables positivos y las tierras, resaltándoles con 2 colores diferentes. También identifica con colores distintos el cable de señal de cada uno de los sensores, actuadores y relevadores. Localiza en el automóvil los componentes que ubicaste en el diagrama para hacer las pruebas necesarias. El uso de diagramas es vital para dar soluciones a las fallas. Úsalos como parte del diagnóstico. Puedes conseguirlos en el manual de servicio del automóvil, en internet o en revistas especializadas. Diagnóstico del sistema de arranque. Si el automóvil no arranca, deberás buscar fallas en el sistema de arranque, con la siguiente serie de pruebas. Pero antes, considera lo siguiente. El tiempo máximo de operación del motor de arranque no debe pasar de 15 segundos. Espera 2 minutos entre prueba y prueba. Evita que el motor a gasolina encienda, desconectando la alimentación de las bobinas. También desconecta el fusible o el relevador de la bomba de combustible. Usa los diagramas eléctricos del vehículo para hacer cada prueba. Para confirmar el buen funcionamiento del interruptor de encendido, realiza las siguientes pruebas. Para verificar que el interruptor esté enviando señal, necesitarás la lámpara de pruebas. Haz lo siguiente. Localiza el relevador del motor de arranque y desconéctalo. Conecta la pinza de la lámpara al chasis y la punta al espacio donde se conecta la terminal 85 del relevador. Enciende el motor y verifica que la lámpara también encienda.
Si no lo hace, realiza la prueba del interruptor. Para comprobar el funcionamiento del interruptor, haz lo siguiente. Saca el interruptor. Con la lámpara de pruebas, verifica que haya voltaje en su alimentación. Si no la hay, sustituye el fusible correspondiente. Si la lámpara encendió, pon la punta en la salida del interruptor al motor de arranque y enciéndelo. Si la lámpara no se activa, cambia el interruptor. Si lo hace, prueba el funcionamiento del motor de arranque. Para verificar el funcionamiento del motor de arranque, haz lo siguiente. Identifica la terminal de alimentación del solenoide y la terminal de salida al motor de arranque. Haz un puente entre las terminales con un cable de pinza. Si la marcha enciende, el motor de arranque está en buen estado. Con esto confirmarás que el fallo está en el solenoide o su circuito. Verifica con el multímetro el funcionamiento del circuito del solenoide, aplicando dos pruebas. Para confirmar la conexión a la alimentación, conecta el cable rojo en el positivo del acumulador y el negro en la alimentación del solenoide. Enciende el motor de arranque. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt. Si lo es, limpia y ajusta las conexiones. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Para confirmar la conexión a tierra, conecta el cable negro en el negativo del acumulador y el rojo en la carcasa del motor de arranque. Enciende el motor. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt. Si lo es, ajusta la conexión y el motor de arranque en su lugar, para cerrar el circuito. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Si después de realizar esta serie de pruebas el vehículo aún no puede arrancar, deberás reemplazar el solenoide. Al finalizar las pruebas, vuelve a conectar el motor a gasolina. Prueba de fuga de corriente en el motor de arranque. Si el automóvil arranca con dificultad, puede deberse a una fuga de corriente en el motor de arranque. Para saber si este funciona correctamente, sigue estos pasos. Coloca el multímetro de gancho en el cable positivo del acumulador. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura del multímetro. Los límites correctos son 120 amperes más menos 18 amperes para un motor de 4 cilindros. 200 amperes más menos 30 amperes para un motor de 6 cilindros. 250 amperes más menos 37 amperes para un motor de 8 cilindros. Si el resultado excede los valores, significa que hay un cortocircuito, o bien, si es inferior al valor mínimo, hay un falso contacto. Para ubicar dónde está la falla, deberás comprobar el voltaje y la tierra del motor de arranque, siguiendo estos pasos. Con el motor de gasolina encendido, mide el voltaje del motor de arranque, colocando la punta roja del multímetro en la alimentación que viene del solenoide y la negra al chasis. El resultado debe ser 12 volts. Para medir la continuidad de la tierra, gira la perilla del multímetro y coloca la punta roja en la carcasa del motor y la negra en el chasis. Debe escucharse un pitido. Si las lecturas son correctas, la falla estará en el motor, por lo que tendrás que reemplazarlo. Diagnóstico del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje, buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos.
Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible, o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts. Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces. La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador. Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador. Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloca el cable de la terminal BAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho. Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador. Mantenimiento preventivo y correctivo del acumulador. La vida útil del acumulador disminuye por la constante carga y descarga a la que está sometido. Por eso, debes conocer el mantenimiento preventivo y correctivo para evitar posibles fallos. Remueve el óxido de los bornes de conexión con detergente y agua caliente. Verifica que las conexiones del acumulador no estén flojas. Ajústalas de ser necesario. Verifica el nivel de agua destilada del acumulador. Si está por debajo del nivel mínimo, rellénalo. Evita dejar las luces encendidas cuando el motor esté apagado o que el acumulador permanezca sin recibir energía, ya que puede descargarse por completo y dañarse. En caso de que el acumulador se descargue por completo, puedes volverlo a cargar con la ayuda de otro vehículo. Usa tu equipo de seguridad y sigue estos pasos. Enciende el motor del automóvil de ayuda.
Abre ambas tapas de motor e identifica los acumuladores. Conecta el cable rojo en ambas terminales positivas y el negro en las negativas. Enciende el motor del automóvil con el acumulador descargado. Cuando arranque el motor, desconecta las terminales negativas y después las positivas. Al reemplazar un acumulador, verifica que la pieza nueva sea igual al equipo dañado. De otra forma, puedes ocasionar una avería mayor al sistema eléctrico. Antes de hacer la sustitución, pide al cliente el código del equipo de sonido, pues si se retira la energía, se bloqueará como medida de seguridad antirrobo. Los pasos para sustituirlo son: quita la llave del interruptor. Desconecta el cable negativo y después el positivo. Así evitarás un cortocircuito con la herramienta. Desatornilla el perno del acumulador. Remueve las piezas dañadas. Coloca el acumulador nuevo y atornilla el perno. Conecta los cables en los bornes correctos. Informa a tu cliente que es necesario llevar a revisión el vehículo cuando la luz testigo del acumulador se encienda, para evitar que otros elementos se dañen. Diagnóstico del sistema de luces y señales. Antes de hacer la revisión del sistema de luces y señales, consulta los diagramas eléctricos del automóvil. Así ahorrarás tiempo y esfuerzo en la localización de la avería. Inspecciona visualmente los conectores y el cableado. Si localizas algún elemento deteriorado, límpialo o sustitúyelo. Para comprobar que la falla se encuentra en un fusible o disyuntor, conecta la pinza de la lámpara de pruebas al chasis. Lleva la punta a una de las terminales del componente y luego a la otra. Si la lámpara no enciende al probar las dos terminales, debes cambiar el fusible o disyuntor. Haz una prueba al destellador si las direccionales del vehículo no encienden o se quedan encendidas. Para comprobar su funcionamiento, localízalo y quítalo. Con la lámpara de pruebas, revisa el voltaje donde se conecta. Coloca un puente entre la terminal de entrada y de salida con un cable calibre 10. Si las luces se encienden, cambia el destellador por uno nuevo. Con la lámpara de pruebas, verifica que exista voltaje en las terminales de alimentación de las lámparas del vehículo. De no ser así, repara la conexión o cambia el cable dañado. Revisa la continuidad de las lámparas colocando las puntas del interruptor y verifica el voltaje en la terminal de salida. Para comprobar el relevador, sigue estos pasos. Desconecta el relevador que verificarás. Haz dos puentes con cables pinza, desde el positivo del acumulador hasta la terminal 30 y 85. Conecta un puente del negativo del acumulador a la terminal 86. Se debe escuchar la activación del relevador. Ahora, conecta la lámpara de pruebas a la terminal 87. Debe encender. En caso de no hacerlo, cambia el relevador. Prueba de fuga de corriente en el sistema de luces y señales. Para localizar alguna fuga de corriente ocasionada por un cortocircuito, realiza los siguientes pasos con el motor apagado. Desconecta la terminal negativa del acumulador. Gira la perilla del multímetro para medir amperes. Coloca la punta negra del multímetro al borne negativo del acumulador. Coloca la punta positiva del multímetro al cable desconectado. Verifica que la lectura no sobrepase los 0.050 amperes. Si es mayor, quita y vuelve a colocar cada uno de los fusibles hasta que el valor del multímetro cambie. Identifica a qué circuito pertenece el fusible y comprueba el estado de sus elementos. Cuando termines, desconéctalo y regresa la terminal negativa al acumulador. No abras ninguna puerta del vehículo mientras haces la prueba, ya que puedes descomponer el multímetro. Sistema de encendido electrónico. En la actualidad, el sistema de encendido electrónico directo es el más usado, debido a que es más confiable que uno de distribuidor en la fase de combustión. Las partes principales son: interruptor de encendido. Cuando gira, se alimenta el módulo de encendido. Módulo de encendido. Enciende y apaga las bobinas conforme a la señal recibida de la computadora de acuerdo al pistón,
que se encuentra en la fase de combustión. Bobinas de encendido. Se encargan de amplificar el voltaje de entrada, 12 volts, a más de 35.000 para generar la chispa. Bujías. Están formadas de dos electrodos, donde se forma el arco eléctrico cuando se suministra alto voltaje. Cables de alta tensión. En caso de que una bobina alimente a dos bujías, se usan cables diseñados para soportar altos voltajes. Cuando el automóvil acelera, el sensor CKP envía información a la computadora para ajustar los tiempos de encendido y así mantener la eficiencia del motor. El buen funcionamiento del sistema de encendido es necesario para una buena combustión. La tendencia es ocupar mayor número de sensores para generar la chispa ideal en cualquier situación en el camino. Diagnóstico del sistema de encendido electrónico. Si el carro no enciende, debes descartar una falla en el sistema de encendido. Para diagnosticarlo, apóyate en los diagramas eléctricos y realiza las siguientes pruebas. Si el motor no enciende, verifica que se genere chispa en cada una de las bujías. Ubica una bobina y desconéctala. Si hay un cable de alta tensión, quítalo. Conecta la salida de la bobina a un probador de chispa y la punta con el chasis. Pide ayuda para arrancar el automóvil durante 5 segundos. Repite esta prueba en cada bobina. Si enciende el probador de chispa, el problema reside en la bujía. Entonces cámbiala. Si no enciende, realiza la siguiente prueba. Identifica cuántos cables tiene la bobina. Si tiene 3, corresponden a la alimentación, tierra y señal del módulo de encendido. Si tiene 2, solo tiene el de tierra y señal. Para verificar la bobina, sigue estos pasos. Pon la llave en la posición ON. En el caso de 3 cables, verifique el voltaje entre las terminales de alimentación y tierra, 12 o 5 volts según sea el caso. Conecta una traviesa-cables a la señal, después la punta del osciloscopio y su pinza en el chasis. Prende el motor. Repite la prueba en cada bobina. En la pantalla debes de ver 12 volts y una frecuencia que esté dentro del rango de operación del fabricante. En caso de que la bobina solo tenga 2 cables, sigue los pasos 3, 4 y 5. Si no pasa la prueba, cambia la bobina. Si la prueba es correcta, haz lo siguiente. El módulo normalmente cuenta con 3 cables de entrada, alimentación, tierra y señal de la computadora, y uno de salida hacia la bobina. Los pasos para comprobar el módulo son: gira la llave en la posición ON. Mide con el multímetro el voltaje entre la alimentación y tierra. Debe ser de 12 volts. Si no hay voltaje, revisa las terminales por separado y el estado de los cables. Conecta una traviesa-cables a la señal que viene de la computadora. Después, la punta del osciloscopio y su pinza en el chasis. Pide ayuda para intentar arrancar el motor por 5 segundos y observa la señal en el osciloscopio. Si no hay señal, revisa el sensor CKP y después la computadora. Si al verificar estos componentes no se soluciona el problema, cambia el módulo de encendido. Sistema de inyección y de admisión. Los sistemas encargados de hacer la mezcla de aire-combustible son el de inyección, el cual alimenta de combustible a los cilindros, y el de admisión que suministra aire. Los componentes principales del sistema de inyección funcionan de la siguiente manera. Depósito de combustible. Es un tanque donde se almacena la gasolina. Tiene un medidor de nivel para indicarlo en el tablero de instrumentos. Bomba eléctrica. Es la encargada de enviar combustible a los inyectores. Filtro de combustible. Su función es impedir el paso de contaminantes. Regulador de presión. Mantiene la presión uniforme para que se proporcione la cantidad de combustible adecuada. Rampa de inyección. Es la encargada de distribuir la gasolina a cada inyector. Inyectores. Gracias a las señales enviadas por la computadora, suministran la cantidad adecuada a los cilindros para hacer la mezcla. Los componentes principales del sistema de admisión funcionan de la siguiente manera. Filtro de aire. Evita que entren partículas a los cilindros, contaminando la mezcla y reduciendo la eficiencia del motor. Múltiple de admisión.
Tiene un conducto para enviar el aire a los cilindros. Caudalímetro. Mide cuánto aire entra al motor y le manda una señal a la computadora. Cuerpo del acelerador. Controla el flujo de aire. Existen varios tipos y clasificaciones de sistemas de inyección. Conócelos para que puedas desempeñarte como un buen mecánico. Cambio de filtros, aire y gasolina. Para asegurar el buen rendimiento del automóvil, es necesario dar mantenimiento preventivo al sistema de inyección y admisión, limpiando o cambiando tanto el filtro de aire como el de gasolina. La limpieza del filtro de aire evitará que el motor pierda potencia por una mala mezcla de aire y gasolina. Para limpiarlo, ubica la caja del filtro y afloja los tornillos y las abrazaderas. Quita el tubo que va al múltiple de admisión. Abre la caja del filtro y sácalo. Limpia el filtro y su alojamiento con aire a presión. Coloque el filtro en su lugar. Monta la tapa y el tubo de admisión. En caso de que esté deteriorado, cambie el filtro por uno nuevo. El filtro de gasolina debe cambiarse cuando al motor le cueste arrancar o haga mucho ruido. Para hacerlo, viste tu equipo de seguridad. Ubica y quita el fusible de la bomba de gasolina. Ayúdate de la tapa de fusibles. Trata de arrancar el motor para liberar la presión. Eleva el vehículo. Afloja la conexión entre el tubo y el filtro y quítalo. Pone el filtro nuevo y aprieta la conexión. Limpia la tubería y baja el automóvil.